Capítulo 2. La ciencia de la deducción. Nos vimos al día siguiente, según lo acordado, para inspeccionar las habitaciones del 221B de Baker Street, a que se había hecho alusión durante nuestro encuentro. Consistían en 2 confortables dormitorios y una única sala de estar, alegre y ventilada, con 2 amplios ventanales por los que entraba la luz. Tan conveniente en todos los aspectos nos pareció el apartamento, y tan moderado su precio, una vez dividido entre los 2, que el trato se cerró de inmediato, y, sin más dilaciones, tomamos posesión de la vivienda. Esa misma tarde, procedí a mudar mis pertenencias del hotel a la casa, y a la otra mañana, Sherlock Holmes hizo lo correspondiente con las suyas, presentándose con un equipaje compuesto de maletas y múltiples cajas. Durante 1 o 2 días, nos entregamos a la tarea de desembalar las cosas y colocarlas lo mejor posible. Salvado semejante trámite, fue ya cuestión de hacerse al paisaje circundante e ir echando raíces nuevas. No resultaba ciertamente Holmes hombre de difícil convivencia. Sus maneras eran suaves y sus hábitos regulares. Pocas veces le sorprendían las 10 de la noche fuera de la cama e, indefectiblemente, al levantarme yo por la mañana, había tomado ya el desayuno y enfilado la calle. Algunos de sus días transcurrían íntegros en el laboratorio de química o en la sala de disección, destinando otros ocasionalmente a largos paseos que parecían llevarle hasta los barrios más bajos de la ciudad. Cuando se apoderaba de él la fiebre del trabajo, era capaz de desplegar una energía sin fin, pero a veces, y con puntualidad fatal, caía en un extraño estado de abulia, y entonces, y durante días, permanecía extendido sobre el sofá de la sala de estar, sin mover apenas un músculo o pronunciar palabra de la mañana a la noche. En tales ocasiones, no dejaba de percibir en sus ojos cierta expresión perdida y como ausente que, a no ser por la templanza y limpieza de su vida toda, me habría atrevido a imputar al efecto de algún narcótico. Conforme pasaban las semanas, mi interés por él y la curiosidad que su proyecto de vida suscitaba en mí fueron haciéndose cada vez más patentes y profundos. Su misma apariencia y aspecto externos eran a propósito para llamar la atención del más casual observador. En altura andaba antes por encima que por debajo de los 6 pies, aunque la delgadez extrema exageraba considerablemente esa estatura. Los ojos eran agudos y penetrantes, salvo en los periodos de sopor a que he aludido, y su fina nariz de ave rapaz le daba no sé qué aire de viveza y determinación. La barbilla también, prominente y maciza, delataba en su dueño a un hombre de firmes resoluciones. Las manos aparecían siempre manchadas de tinta y distintos productos químicos, siendo, sin embargo, de una exquisita delicadeza, como innumerables veces eché de ver por el modo en que manejaba Holmes sus frágiles instrumentos de física. ¿Acaso el lector me esté calificando ya de entrometido e impenitente en vista de lo mucho que este hombre excitaba mi curiosidad y de la solicitud impertinente con que procuraba yo vencer la reserva en que se hallaba envuelto todo lo que a él concernía? No sería ecuánime, sin embargo, antes de dictar sentencia, echar en olvido hasta qué punto sin objeto era entonces mi vida, y qué pocas cosas a la sazón podían animarla. Siendo el que era mi estado de salud, solo en días de tiempo extraordinariamente benigno me estaba permitido aventurarme al espacio exterior, faltándome los demás amigos con quien endulzar la monotonía de mi rutina cotidiana. En semejantes circunstancias, acogí casi con entusiasmo el pequeño misterio que rodeaba a mi compañero, así como la oportunidad de matar el tiempo probando a desvelarlo. No seguía la carrera médica. Él mismo, respondiendo a cierta pregunta, había confirmado el parecer de Stamford sobre semejante punto. Tampoco parecía empeñado en suerte alguna de estudio que pudiera auparle hasta un título científico o abrirle otra cualquiera de las reconocidas puertas por donde se accede al mundo académico. Pese a todo, el celo puesto en determinadas labores era notable y sus conocimientos, excéntricamente circunscritos a determinados campos, tan amplios y escrupulosos que daban lugar a observaciones sencillamente asombrosas. Imposible resultaba que un trabajo denodado y una información en tal grado exacta no persiguieran un fin concreto.
El lector poco sistemático no se caracteriza por la precisión de los datos acumulados en el curso de sus lecturas. Nadie satura su inteligencia con asuntos menudos a menos que tenga alguna razón de peso para hacerlo así. Si sabía un número de cosas fuera de lo común, ignoraba otras tantas de todo el mundo conocidas. De literatura contemporánea, filosofía y política, estaba casi completamente en ayunas. Cierta vez que saqué yo a colación el nombre de Thomas Carlyle, me preguntó con la mayor inocencia quién era aquel y lo que había hecho. Mi estupefacción llegó, sin embargo, a su cenit cuando descubrí por casualidad que ignoraba la teoría copernicana y la composición del sistema solar. El que un hombre civilizado desconociese en nuestro siglo XIX que la Tierra gira en torno al Sol se me antojó un hecho tan extraordinario que apenas sí podía darle crédito. «Parece usted sorprendido», dijo, sonriendo ante mi expresión de asombro. «Ahora que me ha puesto usted al corriente, haré lo posible por olvidarlo». «¿Olvidarlo?» «Entiéndame», explicó. «Considero que el cerebro de cada cual es como una pequeña pieza vacía que vamos amueblando con elementos de nuestra elección. Un necio echa mano de cuanto encuentra a su paso, de modo que el conocimiento que pudiera serle útil o no encuentra cabida o, en el mejor de los casos, se halla tan revuelto con las demás cosas que resulta difícil dar con él. El operario hábil selecciona con sumo cuidado el contenido de ese vano disponible que es su cabeza. Solo de herramientas útiles se compondrá su arsenal, pero éstas serán abundantes y estarán en perfecto estado. Constituye un grave error el suponer que las paredes de la pequeña habitación son elásticas o capaces de dilatarse indefinidamente. A partir de cierto punto, cada nuevo dato añadido desplaza necesariamente a otro que ya poseíamos. Resulta, por tanto, de inestimable importancia vigilar que los hechos inútiles no arrebaten espacio a los útiles. «Sí, pero el sistema solar», protesté. «¿Y qué se me da a mí el sistema solar?», interrumpió ya impacientado. «Dice usted que giramos en torno al Sol. Que lo hiciéramos alrededor de la Luna no afectaría un ápice a cuanto soy o hago». Estuve entonces a punto de interrogarle sobre eso que él hacía, pero un no sé qué en su actitud me dio a entender que semejante pregunta no sería de su agrado. No dejé de reflexionar, sin embargo, acerca de nuestra conversación y las pistas que ella me insinuaba. Había mencionado su propósito de no entrometerse en conocimiento alguno que no atañera a su trabajo. Por tanto, todos los datos que atesoraba le reportaban por fuerza cierta utilidad. Enumeraré mentalmente los distintos asuntos sobre los que había demostrado estar excepcionalmente bien informado. Incluso tomé un lápiz y los fui poniendo por escrito. No pude contener una sonrisa cuando vi el documento en toda su extensión. Decía así: Sherlock Holmes, sus límites. 1. Conocimientos de literatura, ninguno. 2. Conocimientos de filosofía, ninguno. 3. Conocimientos de astronomía, ninguno. 4. Conocimientos de política, escasos. 5. Conocimientos de botánica, desiguales. Al día en lo atañadero a la belladona, el opio y los venenos en general. Nulos en lo referente a la jardinería. 6. Conocimientos de geología, prácticos aunque restringidos. De una ojeada distingue un suelo geológico de otro. Después de un paseo, me ha enseñado las manchas de barro de sus pantalones y ha sabido decirme por la consistencia y color de la tierra a qué parte de Londres correspondía cada una. 7. Conocimientos de química, profundos. 8. Conocimientos de anatomía, exactos pero poco sistemáticos. 9. Conocimientos de literatura sensacionalista, inmensos. Parece conocer todos los detalles de cada hecho macabro acaecido en nuestro siglo. 10. Toca bien el violín. 11. Experto boxeador y esgrimista de palo y espada. 12. Familiarizado con los aspectos prácticos de la ley inglesa. Al llegar a este punto, desesperado, arrojé la lista al fuego. Si para adivinar lo que este tipo se propone, me dije, he de buscar qué profesión corresponde al común denominador de sus talentos, puedo ya darme por vencido. Observo haber aludido poco más arriba a su aptitud para el violín. Era esta notable, aunque no menos peregrina que todas las restantes. Que podía ejecutar piezas musicales y de las difíciles lo sabía de sobra,
ya que a petición mía había reproducido las notas de algunos Lieder de Mendelssohn y otras composiciones de mi elección. Cuando se dejaba llevar de su gusto, rara vez arrancaba, sin embargo, a su instrumento música o aires reconocibles. Recostado en su butaca durante toda una tarde, cerraba los ojos y con ademán descuidado arañaba las cuerdas del violín, colocado de través sobre una de sus rodillas. Unas veces eran las notas vibrantes y melancólicas, otras de aire fantástico y alegre. Sin duda, tales acordes reflejaban al exterior los ocultos pensamientos del músico, bien dándole su definitiva forma, bien acompañándolos no más que como una caprichosa melodía del espíritu. Sabe Dios que no hubiera sufrido pasivamente esos exasperantes solos a no tener Holmes la costumbre de rematarlos con una rápida sucesión de mis piezas favoritas, ejecutadas en descargo de lo que antes de ellas había debido oír. Llevábamos juntos alrededor de una semana sin que nadie apareciese por nuestro habitáculo, cuando empecé a sospechar en mi compañero una orfandad de amistades pareja a la mía. Pero, según pude descubrir a continuación, no solo era ello falso, sino que además los contactos de Holmes se distribuían entre las más dispersas cajas de la sociedad. Existía, por ejemplo, un hombrecillo de ratonil aspecto, pálido y ojimoreno, que me fue presentado como el señor Lestrade, y que vino a casa en no menos de 3 o 4 ocasiones a lo largo de una semana. Otra mañana, una joven elegantemente vestida fue nuestro huésped durante más de media hora. A la joven sucedió por la noche un tipo harapiento y de cabeza cana, la clásica estampa del buhonero judío, que parecía hallarse sobre ascuas y que a su vez dejó paso a una raída y proveta señora. Un día estuvo mi compañero departiendo con cierto caballero anciano y de melena blanca como la nieve. Otro recibió a un mozo de cuerda que venía con su uniforme de pana. Cuando algunos de los miembros de esta abigarrada comunidad hacía acto de presencia, solía Holmes suplicarme el usufructo de la sala, y yo me retiraba entonces a mi dormitorio. Jamás dejó de disculparse por el trastorno que de semejante modo me causaba. «Tengo que utilizar esta habitación como oficina», decía, «y la gente que entra en ella constituye mi clientela. ¿Qué mejor momento para interrogarle a quemarropa?» Sin embargo, me vi siempre sujeto por el recato de no querer forzar la confidencia ajena. Imagina que algo le impedía dejar al descubierto ese aspecto de su vida, cosa que pronto me desmintió él mismo yendo derecho al asunto sin el menor requerimiento por mi parte. Se cumplía, como bien recuerdo, el 4 de marzo, cuando, habiéndome levantado antes que de costumbre, encontré a Holmes despachando su aún inconcluso desayuno. Tan hecha estaba la patrona a mis hábitos poco madrugadores que no hallé ni el plato aparejado ni el café dispuesto. Con la característica y nada razonable petulancia del común de los mortales, llamé entonces al timbre y anuncié muy cortante que esperaba mi ración. Acto seguido, tomé un periódico de la mesa e intenté distraer con él el tiempo mientras mi compañero terminaba en silencio su tostada. El encabezamiento de uno de los artículos estaba subrayado en rojo, y a él, naturalmente, dirigí en primer lugar mi atención. Sobre la raya encarnada aparecían estas ampulosas palabras: «El libro de la vida», y a ellas seguía una demostración de las innumerables cosas que a cualquiera le sería dado deducir, no más que sometiendo a examen preciso y sistemático los acontecimientos de que el azar le hiciese testigo. El escritor se me antojó una extraña mezcolanza de agudeza y disparate. A sólidas y apretadas razones sucedían inferencias en exceso audaces o exageradas. Afirmaba el autor poder entrarse, guiado de señales tan someras como un gesto, el estremecimiento de un músculo o la mirada de unos ojos, en los más escondidos pensamientos de otro hombre. Según él, la simulación y el engaño resultaban impracticables delante de un individuo avesado al análisis y a la observación. Lo que éste dedujera sería tan cierto como las proposiciones de Euclides. Tan sorprendentes serían los resultados que el no iniciado en las rutas por donde se llega de los principios a las conclusiones habría por fuerza de creerse en presencia de un auténtico nigromante. A partir de una gota de agua, decía el autor, cabría al lógico establecer la posible existencia de un océano Atlántico o unas cataratas del Niágara, aunque ni de lo uno ni de lo otro hubiese tenido jamás la más mínima noticia. La vida toda,
es una gran cadena cuya naturaleza se manifiesta a la sola vista de un eslabón aislado. A semejanza de otros oficios, la ciencia de la deducción y el análisis exige en su ejecutante un estudio prolongado y paciente, no habiendo vida humana tan larga que en el curso de ella quepa a nadie alcanzar la perfección máxima de que el arte deductivo es susceptible. Antes de poner sobre el tapete los aspectos morales y psicológicos de más bulto que esta materia suscita, descenderé a resolver algunos problemas elementales. Por ejemplo, ¿cómo apenas divisada una persona cualquiera resulta hacedero inferir su historia completa, así como su oficio o profesión? Parece un ejercicio pueril y, sin embargo, afina la capacidad de observación, descubriendo los puntos más importantes y el modo como encontrarles respuesta. Las uñas de un individuo, las mangas de su chaqueta, sus botas, la rodillera de sus pantalones, la callosidad de los dedos pulgar e índice, la expresión facial, los puños de su camisa. Todos estos detalles, en fin, son prendas personales por donde claramente se revela la profesión del hombre observado. Que semejantes elementos, puestos en junto, no iluminen al inquisidor competente sobre el caso más difícil resulta, sin más, inconcebible. «Valiente sarta de sandeces», grité, dejando el periódico sobre la mesa con un golpe seco. Jamás había leído en mi vida tanto disparate. «¿De qué se trata?», preguntó Sherlock Holmes. «De ese artículo», dije, apuntando hacia él con mi cucharilla mientras me sentaba para dar cuenta de mi desayuno. «Veo que lo ha leído, ya que está subrayado por usted. No niego habilidad al escritor, pero me subleva lo que dice. Se trata a ojos vista de uno de esos divagadores de profesión a los que entusiasma elucubrar preciosas paradojas en la soledad de sus despachos. Pura teoría. ¿Quién lo hubiera encerrado en el metro, en un vagón de tercera clase, frente por frente de los pasajeros y puesto a la tarea de ir adivinando las profesiones de cada uno? Apostaría 1 a 1000 en contra suya». «Perdería usted su dinero», repuso Holmes tranquilamente. «En cuanto al artículo, es mío». «¿Suyo?» «Sí. Soy aficionado tanto a la observación como a la deducción. Esas teorías expuestas en el periódico y que a usted se le antojan tan quiméricas vienen a ser en realidad extremadamente prácticas, hasta el punto que de ellas vivo». «¿Cómo?», pregunté involuntariamente. «Tengo un oficio muy particular. Sospecho que único en el mundo. Soy detective asesor. Verá ahora lo que ello significa. En Londres abundan los detectives comisionados por el gobierno y no son menos los privados. Cuando uno de ellos no sabe muy bien por dónde anda, acude a mí, y yo lo coloco entonces sobre la pista. Suelen presentarme toda la evidencia de que disponen, a partir de la cual, y con ayuda de mi conocimiento de la historia criminal, me las arreglo decentemente para enseñarles el camino. Existe un fuerte aire de familia entre los distintos hechos delictivos, y si se dominan a la menuda los 1000 primeros, no resulta difícil descifrar el que completa el número 1001. Lestrade es un detective bien conocido. No hace mucho se enredó en un caso de falsificación, y hallándose un tanto desorientado, vino aquí a pedir consejo. ¿Y los demás visitantes? Proceden en la mayoría de agencias privadas de investigación. Son gente que está a oscuras sobre algún asunto y acude a buscar un poco de luz. Atiendo a su relato, doy mi opinión y presento la minuta. «¿Pretende usted decirme», atajé, «que sin salir de esta habitación se las compone para poner en claro lo que otros, en contacto directo con las cosas e impuestos sobre todos sus detalles, solo ven a medias?» «Exactamente. Poseo, en ese sentido, una especie de intuición. De cuando en cuando surge un caso más complicado, y entonces es menester ponerse en movimiento y echar alguna que otra ojeada. Sabe usted que he atesorado una cantidad respetable de datos fuera de lo común. Este conocimiento facilita extraordinariamente mi tarea. Las reglas deductivas por mí sentadas en el artículo que acaba de suscitar su desdén me prestan además un inestimable servicio. La capacidad de observación constituye en mi caso una segunda naturaleza. Pareció usted sorprendido cuando, nada más conocerlo, observé que había estado en Afganistán. Alguien se lo dijo, sin duda. En absoluto. Me constaba esa procedencia suya de Afganistán. El hábito bien afirmado imprime a los pensamientos una tan rápida y fluida continuidad que me vi abocado a la conclusión sin que llegaran a hacerme siquiera manifiestos los pasos intermedios. Estos, sin embargo, tuvieron su debido lugar. Helos aquí puestos en orden. Hay delante de mí un individuo con aspecto de médico y militar a un tiempo.
Luego se trata de un médico militar. Acaba de llegar del trópico, porque la tez de su cara es oscura, y ese no es el color suyo natural, como se ve por la piel de sus muñecas. Según lo que pregona su macilento rostro, ha experimentado sufrimientos y enfermedades. Le han herido en el brazo izquierdo, lo mantiene rígido y de manera forzada. ¿En qué lugar del trópico es posible que haya sufrido un médico militar semejantes contrariedades, recibiendo además una herida en el brazo? Evidentemente, en Afganistán. Esta concatenación de pensamientos no duró el espacio de un segundo. Entonces observé que venía de la región afgana y usted se quedó con la boca abierta. Tal como me ha relatado el lance, parece cosa de nada, dije sonriendo. Me recuerda usted al Dupin de Allan Poe. Nunca imaginé que tales individuos pudieran existir en realidad. Sherlock Holmes se puso de pie y encendió la pipa. Sin duda cree usted halagarme estableciendo un paralelo con Dupin, apuntó. Ahora bien, en mi opinión, Dupin era un tipo de poca monta. Ese expediente suyo de irrumpir en los pensamientos de un amigo con una frase oportuna, tras un cuarto de hora de silencio, tiene mucho de histriónico y superficial. No le niego desde luego talento analítico, pero dista infinitamente de ser el fenómeno que Poe parece haber supuesto. ¿Ha leído usted las obras de Gaboriau?, pregunté. ¿Responde Lecoq a su ideal detectivesco? Sherlock Holmes arrugó sarcástico la nariz. Lecoq era un chapucero indecoroso, dijo con la voz alterada. Creo que no tenía sino una sola cualidad, a saber, la energía. Cierto libro suyo me pone sencillamente enfermo. En él se trata de identificar a un prisionero desconocido, sencillísima tarea que yo hubiera ventilado en 24 horas y para la cual Lecoq precisa poco más o menos 6 meses. Ese libro merecería ser repartido entre los profesionales del ramo como manual y ejemplo de lo que no hay que hacer. Hirió algo de mi amor propio al ver tratados tan displicentemente a dos personajes que admiraba. Me aproximé a la ventana y tuve durante un rato la mirada perdida en la calle llena de gente. No sé si será este tipo muy listo, pensé para mis adentros, pero no cabe la menor duda de que es un engreído. No quedan ya crímenes ni criminales, prosiguió en tono quejumbroso. ¿De qué sirve en nuestra profesión tener la cabeza bien puesta sobre los hombros? Sé de cierto que no me faltan condiciones para hacer mi nombre famoso. Ningún individuo, ahora o antes de mí, puso jamás tanto estudio y talento natural al servicio de la causa detectivesca. ¿Y para qué? No aparece el gran caso criminal. A lo mucho, me cruzo con alguna que otra ridícula villanía, tan transparente que su móvil no puede hurtarse siquiera a los ojos de un oficial de Scotland Yard. Persistía en mí el enfado ante la presuntuosa verbosidad de mi compañero, de manera que juzgué conveniente cambiar de tema. ¿Qué le habrá pasado al tipo aquel?, pregunté señalando a cierto individuo fornido y no muy bien trajeado que a paso lento recorría la acera opuesta, sin dejar al tiempo de lanzar unas presurosas ojeadas a los números de cada puerta. Portaba en la mano un gran sobre azul, y su apariencia era la de un mensajero. ¿Se refiere usted seguramente al sargento retirado de la Marina?, dijo Sherlock Holmes. Fanfarrón, pensé para mí. Sabe que no puedo verificar su conjetura. Apenas si este pensamiento había cruzado mi mente, cuando el hombre que espiábamos percibió el número de nuestra puerta y se apresuró a atravesar la calle. Oímos un golpe seco de aldaba, una profunda voz que venía de abajo y el ruido pesado de unos pasos a lo largo de la escalera. «Para el señor Sherlock Holmes», exclamó el extraño, y entrando en la habitación entregó la carta a mi amigo. Era el momento de bajarle a este los humos. ¿Quién le hubiera dicho, al soltar aquella andanada al vacío, que iba a verse de pronto atrapado con las manos en la masa? Pregunté entonces con mi más acariciadora voz: «Buen hombre, ¿tendría usted la bondad de decirme cuál es su profesión?» «Ordenanza, señor», dijo con un gruñido. «Me están arreglando el uniforme». «¿Qué era usted antes?», inquirí mientras miraba maliciosamente a Sherlock Holmes con el rabillo del ojo. «Sargento, señor. Sargento de Infantería Ligera de la Marina Real». ¿No hay contestación? «Perfectamente, señor». Y juntando los talones, saludó militarmente y desapareció de nuestra vista.